en un taller de cuento multidisciplinario que tuvimos los viernes en la noche, al que solamente iba yo, porque yo era la única persona que no tenía nada más que hacer los viernes en la noche que ir a un taller de cuento, ¿no? Entonces, quiero empezar hablándoles de la importancia de la lectura y por qué es importante leer, ¿no? Y la primera historia que les quiero contar es la historia de un profesor secuestrado por las FARC que en la selva donde lo tenían secuestrado, en medio de esa locura que te tiene el estar atrapado mucho tiempo, empezó en algún momento a clavar unas ramitas en la tierra. Y a esas ramitas que estaban en la tierra les daba clases. Les platicaba de matemáticas, les platicaba de historia, les platicaba de literatura. Eran sus alumnos, hablaba con ellos todos los días, los regañaba por estar hablando, ¿no? Esa defensa que nos llega a dar la imaginación para salir de las situaciones que nos tienen atrapados, ¿no? Entonces uno de sus captores se dio cuenta que pues eso lo ayudaba a sobrevivir, ¿no? Y como él no tenía bronca porque al final solamente estaba hablando con unas ramitas clavadas en la tierra, pues empezó a llevarle libros, ¿no? Y el hombre leía la Ilíada y leía al Quijote y de eso le hablaba a las ramitas. Cuando logran rescatar a este hombre, le preguntan qué es lo que lo ayudó a sobrevivir y él hablaba de la lectura, ¿no? Recordemos también a aquellos náufragos que se perdieron en Veracruz y que estuvieron 360 y tantos días perdidos en el mar, y lo que lo salvó es que a uno se le ocurrió llevar una Biblia, ¿no? Y todo el tiempo estuvo leyendo la Biblia y eso lo ayudó a sobrevivir. Sean Connery, el gran actor que interpretó por muchísimos años a James Bond, tiene una historia muy interesante. Hace algunos años le hacen un homenaje en donde a alguien se le ocurre hablar del origen humilde que tuvo Sean Connery, que era un niño huérfano y que sus primeros meses los pasó viviendo en el cajón de una oficina. Esa era su cuna, esa era una especie de cama para él, ¿no? Este hombre, Sean Connery, que salió con las mujeres más hermosas del mundo, que vistió los trajes más caros, que manejó los autos que nadie podía manejar, ¿no? Porque eran carísimos y porque eran veloces y todo. Ese hombre tenía un pasado muy humilde. Entonces, después de que mencionaran ese pasado, Sean Connery se sube y dice: lo más importante, lo más sorprendente que me ha pasado en la vida fue aprender a leer. Porque aprendiendo a leer, él podía creer que eran otras personas. Él se salía de esa realidad en la que había estado y en la que había nacido para ser el detective, para ser el personaje más interesante y más amado por todos. La lectura es una tabla de salvación. El matemático y escritor de aforismos, Lichtenberg, que siempre estuvo planeando que iba a ser el gran libro y que nunca lo pudo hacer, ¿no? O sea, es como cuando uno dice que ya se va a meter al gimnasio, ¿no? Y no lo haces. Sales un día a correr y en verdad pues no pasó. O dices, me voy a poner a dieta y el primer día comes poquito y al siguiente te vas por unas carnitas. O voy a dejar de fumar. Bueno, hoy me fumo nada más uno, me fumo nada más dos y terminas fumándote una cajetilla completa o dos, ¿no? Ese tipo de cosas que nos llegan a pasar. Así le sucedía a Lichtenberg cuando decía que iba a ser su gran libro. Entonces, todas las noches escribía pequeños aforismos, ¿no? Y uno de los aforismos que escribió hablaba del libro como un espejo. Pero hablaba del libro como un espejo, también como un espejo retrovisor. Entonces piensen en los espejos retrovisores que tienen una leyendita que dice que los objetos podrían estar más cerca de lo que parecen. Los espejos nos ayudan a vernos a nosotros, pero también nos ayudan a ver al otro, ¿no? Que pareciera que es muy diferente a nosotros, que pareciera que es muy lejano, pero que en realidad estamos más cerca de lo que parecen. Esta empatía, esta capacidad de descubrir cómo es el otro, nos ayuda a entender sus situaciones y nos ayuda a entender también cómo estamos nosotros mismos, ¿no? En los momentos de crisis como el del profesor, en los momentos como los de los náufragos,
en una vida que no prometía mucho, como la de Sean Connery, la lectura nos ayuda a sobrevivir. Pero en el momento en el que estamos así, muy normales, también nos ayuda a ver cómo está el otro, ¿no? Que eso es lo que también intentamos hacer cuando estamos aquí en la brigada, platicar qué es lo que está sucediendo con los demás. Y por eso abrimos estos espacios para que vengan a hablarnos de la reforma educativa, para que nos vengan a hablar los médicos, porque ahí también está. No podemos cerrarnos a lo que está sucediendo. La lectura nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a comprender a los otros. Hay un libro maravilloso que se llama Balzac y la joven costurera china. Es la historia de dos estudiantes que saliendo más o menos como de la prepa, los atrapa la revolución cultural de Mao. Y son enviados al campo, a la montaña del ave fénix, para ser reeducados por los campesinos, porque hasta ahora han tenido una vida muy fresa, siempre estudiando, ¿no? Entonces tienen que aprender el trabajo del campo, los libros no sirven para ellos, la educación no sirve, tienes que aprender a hacer el trabajo de tierra, ¿no? Entonces son enviados a esta montaña del ave fénix y en ese ambiente lo primero que sucede es que uno de ellos lleva un violín, ¿no? Y en la primera reunión que tienen con el líder del pueblo, están a punto de romperle el violín, pero uno de los muchachos dice, no, es que lo trae porque nosotros sabemos tocar una canción que Mozart escribió para Mao, ¿no? Mozart nunca escribió una canción para Mao, pero como ellos no sabían, pues le tocaron una canción y dijeron, no, es que esta canción habla de la fuerza y habla de la valentía de Mao y de cómo nos ayudó a liberarnos. Esta capacidad de imaginar y de poder contárselo al otro los estaba salvando. Sin embargo, todavía no llegamos a la parte más maravillosa del libro. Los muchachos que no son muy buenos para el trabajo físico empiezan a ser consentidos de alguna forma, porque lejos de ahí hay un cine, lejos de esa zona en la que ellos viven hay un cine. Entonces el líder del pueblo los manda a que vayan, vean las películas y regresen y organicen una reunión con toda la aldea y ellos les cuenten a la aldea qué es lo que pasó en la película, ¿no? Se les olvidan las películas, no saben de qué trataban o no se les hacen interesantes, pero ellos las reinventan y las reinventan de una forma que saben que les van a gustar a los del pueblo, ¿no? Entonces, imagínense que a uno de los del pueblo se le acaba de morir a alguien en su familia, entonces ellos cuentan que en la película se había muerto el familiar de alguien y que, no sé, el trabajo y pensar en Mao les ayudaba a sobrevivir esa pérdida, ¿no? Entonces, coño, la gente se volvía y estaban felices por esas historias. Sin embargo, en esos días descubren que hay otro chico al que le llaman el Cuatro Ojos porque usa lentes y que ese muchacho guarda algo, ¿no? Un día lo acompañan hasta su casa porque pierde sus lentes y no puede ver nada, lo llevan a su casa y descubren que debajo de su cama tiene una maleta llena de libros prohibidos. Tiene a Flaubert, tiene a Balzac, tiene a los grandes clásicos, ¿no? Entonces le dicen, coño, tienes esto aquí que está prohibido, nos lo tienes que prestar a nosotros, ¿no? Y dice, no le digan a nadie. Bueno, si no nos los prestas, te vamos a acusar. Entonces, se empiezan a prestar libros y los muchachos los empiezan a leer con la maravilla de que es lo que les ayuda a sobrevivir en esa situación tan horrible en donde tienen que cargar unos costales enormes de semillas o estar moviendo la tierra todo el tiempo, cosas que ellos no saben hacer y que no tienen todavía las capacidades físicas para hacerlas. Están leyendo todo el tiempo. Uno de los muchachos se enamora de la hija del sastre de la ciudad. Entonces, para empezar a enamorarla, va y le platica todas esas historias que está leyendo. Y la transformación sucede en el momento que la chica está tan metida en las historias que el muchacho les cuenta, no está tan enamorada del muchacho, pero está enamorada de esas historias que él le está contando, ¿no? Y empieza a suceder algo maravilloso. La chica empieza a hacer los vestidos de los aldeanos como los de los personajes de esas historias. Entonces ustedes piensen que salen de su casa y encuentran a toda la gente vestida como en Madame Bovary, ¿no?
O salen y todos están vestidos como personajes de Balzac. Ese momento en donde la ficción se empieza a comer a la realidad. En esa situación extrema, la ficción estaba salvando no solamente a los dos muchachos que leían y contaban las historias, sino también a la hija del sastre, a la joven costurera china, que su única idea para llegar más allá en su vida o de prosperar o de crecer era seguir siendo la costurera del pueblo, pero al escuchar todas esas historias descubre que puede salir de ahí, descubre que puede ser alguien distinto. Los libros nos ayudan a sobrevivir, es una forma de resistir. En este taller multidisciplinario que tuve con Jorge, no, lo más importante no era que corrigiera mis cuentos, lo más importante no era que él me leyera y me dijera, aquí la estás cagando, te faltó un poco de carnita, te estás metiendo mucho en ondas teóricas, eres demasiado romántico. Eso no era lo más importante. Lo más importante era descubrir que a través de la literatura yo estaba o yo podía vivir otras vidas y que eso no era solamente para mí. No me debía quedar con eso, sino que debía compartirlo, ¿no? Y eso es lo más grande que uno puede tener. Es como cuando encuentras una hamburguesa genial o unas enchiladas que te gustan. No te las quedas para ti solo, las compartes con los demás. Cuando algo te gusta, lo debes compartir. Por eso es que nosotros hacemos esto y por eso leer es resistir y por eso la literatura salva vidas. Y eso es lo único que yo podía decirles y muchas gracias y hay un montón de libros para que lean y los compartan. Les voy a contar algunas historias reales que tienen la bonita virtud de que son reales y de que están dentro de mi vida clavadas, nunca se van a ir. Una de ellas es que en los años 70 fui invitado por los trabajadores de una fábrica en huelga a organizar un círculo de estudios. Era una fábrica de aparatos eléctricos, pero muy chafas, transformadores que no servían, y el patrón le había tronado a propósito para librarse de los trabajadores sin pagarles sus derechos adquiridos. Y entonces habían logrado estallar la huelga con un pinche sindicato charro horrible, que lo que estaba era negociando por atrás de los trabajadores con el patrón para sacarle una mordida, para levantar la huelga y dejar a todo el mundo en la calle. Entonces llegamos y en principio corrimos a chingados a los charros, reorganizamos el campamento y ahí me quedé. Y entonces 3 veces por semana yo daba un círculo de estudios. Y empecé con la teoría de la plusvalía, que dicho de esa manera suena aburridísimo, pero dicho de otras maneras suena interesante y divertido, que es cuánto de tu trabajo se convierte en ganancia para el patrón, cuánto es dinero no pagado, cuántos son productos. Entonces, ¿qué contiene el valor de las cosas? Y el valor de las cosas contiene el trabajo que no te pagan, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, después de largas sesiones pasamos a la teoría del Estado. Y entonces descubrimos, ¿y para qué sirve el aparato del Estado? Y después de 3 días de discusiones, eran 17 compañeros en la huelga. Y eso sí, lunes, miércoles y viernes, firmes como el fierro, ahí estaban los 17. Sí. ¿Alguien dijo Paco? Otro Paco. Entonces pasamos a la teoría del Estado. Entonces, ¿para qué sirve? Y entonces, bueno, la raza era muy radical y conforme el círculo de estudios avanzaba, nos íbamos volviendo más de izquierda y más críticos. Entonces, al final se decidió y se votó en asamblea que lo único que servía era el correo, que sí había que conservar el correo, que todo lo demás a la chingada pues no servía para nada. Ni la policía, ni las oficinas de Hacienda, ni el sistema de distribución de aguas, o sea, acabaron por abolir el Estado y quedándose con el correo. Entonces yo les decía, no, bueno, si se quedaron con el correo, hay una parte de la administración de lo público que es útil. Y al final descubrí que el correo se había salvado porque el primo de uno de los compañeros era cartero, pues si no se lo hubieran chingado también el correo, pues, ¿no? Entonces en este avance del círculo de estudios, que duró 1 año, se me acabaron los pinches temas. A ver, de la Revolución Mexicana, de la Guerra de Reforma, de la personalidad de Benito Juárez, de la huelga de los compañeros de Pascual, que había sucedido hacía muy poco. Y cuando quemé los pinches temas, estaba sonado. Entonces ya, para mí, ir lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, ya era, ¿y ahora de qué chingados les hablo? ¿No?
Dije, y si empiezo otra vez por la teoría de la plusvalía, dije, no, me cachan, pues son los mismos 17 compañeros que están aquí. Y un día ya desesperado les conté Peter Pan. Yo sé, hay que ser un pinche izquierdista irresponsable como yo a los 19 años para irles a contar Peter Pan a unos huelguistas en una colonia perdida entre Azcapotzalco y Lavallejo. Y les conté Peter Pan. Pero yo ni me acordaba bien de Peter Pan, yo lo había leído cuando tenía 8 años o 7, ¿no? Entonces les conté una versión radical de Peter Pan, donde la tierra de nunca jamás era un territorio donde se había abolido la propiedad privada y a las monarquías se habían colgado el cuello a todos los pinches reyes, y el capitán Garfio era de izquierda y el pinche cocodrilo era toda madre, pero entonces les conté una pinche versión de Peter Pan de la que tengo muy pocos recuerdos, pero estaba chingona por lo visto, porque ahí estuvimos 1:30 en el círculo de estudios con Peter Pan por delante. Pasaron las semanas y de repente me llama por teléfono a mi casa. Yo ya había publicado un par de libros, ya era no escritor conocido, pero más menos conocido. Me llama el director de la librería Clavería, una librería de curas, más progres, que está ahí enclavada en Azcapotzalco. Y me dice, en la parroquial. Y me dice, oye, Paco, ¿qué chingados estás haciendo? Porque a pesar de ser cura era mal hablado. ¿Qué estás haciendo? Le digo, ¿por qué? Dice, porque vinieron 3 obreros a comprar Peter Pan. Y yo dije, puta madre. ¿En qué lío me he metido? Primera historia real. Segunda historia real. En 68 tomamos la Facultad de Ciencias Políticas. El día 28 de julio la facultad estaba totalmente tomada. Abrimos todos los despachos, controlábamos el comedor, colectivizamos el comedor, que empezó a darles de comer a los brigadistas, mientras el movimiento estudiantil en el 68 crecía por todos lados. Nosotros estábamos en huelga desde 2 días antes del 26 de julio, pidiendo la libertad de Demetrio Vallejo, el gran héroe del movimiento obrero mexicano, obrero ferrocarrilero, maravilloso personaje, que estaba en la cárcel por haber exigido democracia sindical en el gremio ferrocarrilero. Y entonces tomamos los salones, teníamos energía para aventar para adelante, prácticamente el 90% de los estudiantes de ciencias políticas estábamos participando, organizamos el comité de huelga y empezamos a realizar brigadas de trabajo que salían a la madrugada a volantear, a hacer mítines relámpago, a contar lo que era el movimiento a los barrios. Y pues regresábamos derrengados después de corretizas de los granaderos, mítines en las esquinas, en la noche con nuestros botes llenos de 20s, que era lo que colaboraba mayormente la población, y con comida que nos habían regalado en el mercado de Mixcoac y en el mercado de San Ángel, en solidaridad con la huelga, los locatarios, para abastecer el comedor. Para esto el comedor valía para pura madre, porque lo habíamos puesto en manos de un compañero que era comunista, pero era muy pendejo para cocinar. Y entonces llevábamos como 4 días comiendo papas servidas sin sal. Y había anunciado que iba a mejorar la dieta, porque el día siguiente iba a haber papas, huevos y chayotes, sin sal. Entonces hubo una asamblea urgente y lo corrimos y conseguimos a alguien que consiguiera sal. Seguimos comiendo papas servidas, chayotes, pero con sal, chinga. Y en la noche dormíamos los brigadistas, o una parte, dormíamos en todos lados, en el salón del director, que era grande, grande, grande. Entonces nos acostábamos y pasaban 2 compañeros tapándonos con una gigantesca cortina, ¿no? Y además la elección era niño, niña, niño, niña, y las niñas que no quieran ir con niño, niña de aquel lado, y los niños que quieren ir solo con niños del otro. Total, era un desmadre, porque luego había un brincadero de por abajo de la cortina maravilloso. Pero nos sobraba tanta pinche energía que todo el rato estábamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y una noche algún loco se le ocurrió, pues vamos a rebautizar esta pinche escuela. Entonces vamos a ponerle nombre a todos los salones. Teníamos pintura que nos había sobrado de unas pintadas, y entonces a las 3 de la mañana una brigada como de 50 pinches locos se puso a bautizar los salones de ciencias políticas. El que me tocó, teníamos un círculo de lectura de poesía, porque éramos militantes de izquierda, pero cultos, chinga. A ver si se vuelve un ejemplo esto.
Y empezamos a pintar. Y a mí me tocó una pinche puerta negra chingona. Calculé, mi letra es muy mala, pero traía conmigo una compañera llamada la Chihuahuita, que tenía una letra chingoncísima, y a otro llamado el Tijuana, porque en aquella época el apodo, y hoy supongo sigue siendo la norma de relación. Y entonces, ¿qué pintamos en esta? Yo dije, un poema de Ángel González. Ángel González, gran poeta español, tiene un poema maravilloso que a mí me había sonado en la cabeza desde que empezó el movimiento de 68, que dice: otro tiempo vendrá distinto a este, otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá, debiste haber contado otras historias. Violines estirándose indolentes en una noche densa de amor apasionado, pero hoy, velando mis armas derrotadas, vivo por lo que soy y muero. Y yo decía, otro tiempo vendrá distinto a este. Era el gran lema del movimiento, el mundo iba a cambiar, México iba a cambiar. Y entonces, otro tiempo vendrá distinto a este. Revisé la pintada, abracé a la Chihuahuita y al Tijuana, dije, está de pelos. Eso. Y entonces, quedó. Otro salón tenía poemas de Ho Chi Minh, otro tenía poemas de Roberto Fernández Retamar, otro tenía poemas de Efraín Huerta. Bautizamos la escuela completa. Bien, fin de la anécdota. No, la anécdota tiene un segundo fin. En septiembre el ejército tomó Ciudad Universitaria. El grupo de ciencias políticas, excepto nuestro dirigente Romeo, logramos saltar por las bardas de Copilco y nos salvamos de milagro en el momento en que entraban los tanques. Otros compañeros fueron capturados, junto con los cerca de 4,000 detenidos que hubo en septiembre y octubre del 68. Y la huelga siguió, no la levantamos hasta el 4 de diciembre con la consigna de vámonos a otros lugares a seguir el movimiento, a los barrios, a las fábricas, al campo. Y la llegada al Salón de Ciencias Políticas, sorprendente, fue descubrir que habían borrado el poema. Y averiguando, al paso de los años, descubrí una foto de 2 soldados borrando el poema de Ángel González. Y les vi la cara a los soldados, no eran más rollo, eran evidentemente hijos de comunidades campesinas que habían terminado de sardos porque la vida no daba para mucho más y que alguien les había dado la orden de borrar los poemas. Pero a mí me parecía tan extraordinariamente simbólico que de todas sus pinches preocupaciones, ¿no?, aparte de mantener la ciudad universitaria cercada con ametralladoras, hubieran dedicado tiempo a borrar el poema. Era absolutamente simbólico. Nunca se me va a ir de la cabeza. Y algún día en la noche, antes de cumplir los 70, me falta todavía un rato, iré clandestinamente a la Facultad de Ciencias Políticas, la vieja, que hoy ya no es, donde está el salón elevado de rampita, y pintaré algún tiempo, otro día, otro tiempo vendrá distinto a este, otro tiempo vendrá distinto a este. Y entonces me quedaré vigilando a ver quién chingados ahora me borra la pinta, porque seguro algún pinche burócrata, por órdenes de un director, dirá que es ilegal, asqueroso y terrible pintar un poema en la puerta de un salón. La literatura es, como dice bien mi hermano, el capote que tiene el torero para evitar que el toro se lo coja. Es evidentemente la posibilidad subversiva de ser otros mientras lees. Mientras lees, eres otro. Y no hay nada más subversivo que ser otro, porque ser otro te permite el cambio de punto de vista, te permite entender, te permite comprender. Y comprender es el primer paso para solidarizarte, para decir, no hay derecho que le hagan a él esto, a ella esto, a ellos esto. Y entender y comprender forma parte del fenómeno literario más profundo, más divertido, más subversivo que hoy existe. Y hasta ahí, y les vamos a regalar. A ver, nos quedan bien poquitos libros de este libro que hicimos de Jorge hace algunos años. Les voy a leer el primer cuento y yo creo que la forma de regalarlos, ya que hablamos de lo importante que es compartir los libros, es que las 7 personas para las que alcancen, ¿o tienes otra idea?
Sí, sus libros. Ah, ok. Bueno, no, yo... No, eso, el libro que les haya cambiado la vida, el libro que quieren compartir. El último libro que más les ha gustado. Ok, entonces eso vamos a hacer, voy a leerles el primer cuento para que se les antoje, vayan pensando en su libro y en el speech que se van a echar para ganarse uno de estos ejemplares. No tiene título, es muy corto. Tienes un departamento amueblado con austeridad y un cuerpo soñado. Tienes una voz que destila sensualidad y el sillón más cómodo del mundo en el rincón de tu sala. Cerca de la ventana estará siempre esa jarra que alguna vez sirvió vino, habitada casi todos los días por esas flores moradas que no sé cómo se llaman. Tienes las piernas con las que sueño al caminar todos los días a la oficina y he intentado recrear tu cintura con el juego que acostumbro jugar con mis almohadas. Tienes un rostro perfecto que podría tomar vida propia en la fotografía que tienes enmarcada en el pasillo, justo al lado de la puerta del baño. Tienes todo lo que siempre había deseado encontrar en una mujer. Tenemos toda la vida por delante. Tienes entonces una cita, aunque yo solamente tenga la posibilidad de inventarte. ¡Ay, qué ternurita! Entonces, venga, 7 personas que pasen a hablar. Tenemos 10. El último libro que te cambió la vida. ¿Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway? Bien, ¿por quién doblas las campanas de Ernest Hemingway? Maravillosa novela. Confieso que he vivido Pablo Neruda. Sí, señora, confieso que he vivido Pablo Neruda. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, inolvidable. Inolvidable La noche de Tlatelolco. México Bárbaro de John Kenneth Turner. Fascinante libro sobre el porfirismo culero. Las batallas del desierto de José Emilio Pacheco. De Lidia Cacho, todo lo que tenías que saber después de los 40. La noche de Tlatelolco. ¿La vida misma? ¿La vida misma? De Paco Ignacio Taibo, dilo, güey. El amor en los tiempos del cólera. Demasiado amor de Sara Sejovich. Se acabaron.